Yo crecí en la violencia, yo crecí en la escasez, yo crecí en medio del racismo, yo crecí en medio de la exclusión y eso significa que por más esfuerzos que la Constitución bonita, que la queremos, pues la realidad es que no ha hecho mayores transformaciones en la realidad, ¿no? Como la concentración del poder sigue en manos de unos pocos. Aquí se habla de, por ejemplo, del derecho a la propiedad, ¿no? Que es un derecho que para muchos nosotros nos interpela porque pensamos más en la propiedad colectiva que en la propiedad individual. Sin embargo, si ese derecho se garantizase, pues no debería ser un derecho solo para la élite en este país, pero parece que ese derecho es un derecho exclusivo de la élite, no es un derecho de toda la sociedad colombiana, porque la mayoría de la gente no tiene nada y ahora el paro lo está demostrando. La gente dice no tenemos nada. O sea, si la propiedad es un derecho constitucional, ¿cómo es que todos los colombianos y colombianas no tenemos acceso a ese derecho constitucional? Yo hay dos cosas, Vivi. Por un lado, no veo necesario una nueva constitución. Lo que sí hay, tiene que haber es unos cambios estructurales. Y vuelvo al tema, tiene que haber una reforma electoral profunda, de carácter práctico, voto electrónico, voto obligatorio, en fin, eso se discute, y de carácter general, de observación política, de permitir verdaderamente que la expresión del pueblo sea la que es y no la que tuerce. Es decir, una reforma contra la ñeñe política, por ejemplo, etcétera, etcétera. Para mí algo que debe revisarse mucho y que yo creo que merece una reforma y que yo creo que es lo que permea la corrupción en este país es la forma en cómo se eligen los magistrados, es la forma en cómo se elige el fiscal, es la forma como se elige la procuraduría, la forma como se eligen todos estos, las personas que van a hacer las dignidades de estos organismos. Yo creo que hay la necesidad de una reforma constitucional en términos de la independencia frente a la elección de las personas que ocupan estos mecanismos, porque yo creo que ahí radica la corrupción. Para mí es lógico que si el presidente elige al fiscal, o coloca como terna, propone, pues obvio, si yo soy presidenta de este país y voy a elegir al fiscal, básicamente elegir así lo elige el Congreso, pues yo pongo una terna que me sea favorable, ¿no? Y ahí yo creo que radica la corrupción, porque esa persona que se hace elegir o que lo eligieron de esa terna propuesta, porque de alguna manera se va a ver obligado a que lo investiguen, pues yo creo que pues vemos lo que vemos ahora, ¿no? Un fiscal, una procuraduría, una defensoría totalmente cooptada por el órgano ejecutivo. Yo creo que la única reforma constitucional eh, que permitiría como un poco revivir el texto constitucional del 91 que está maltrecho por muchas reformas constitucionales y ejercicio del poder desbordado por parte del Ejecutivo sería hacer una reforma que permita volver a ubicar los tiempos de la selección de los organismos de control de manera que genere más independencia frente al Ejecutivo, y hay que hacer algo con el Congreso. Yo creo que realmente la piedra en el zapato de todo esto que está ocurriendo sí es el Congreso de Colombia, que es absolutamente cooptado por intereses clientelistas y burocráticos con contadísimas excepciones. Entonces no es un actor político que responde como ni a intereses sociales, ni siquiera a las tendencias de los partidos políticos, sino de los intereses burocráticos personales de cada parlamentario. Hay que hacer algo con eso, porque eso es lo que ha permitido pasar las reformas constitucionales que han maltrecho la Constitución del 91. Pero si usted se fija, la Constitución del 91 tiene los mandatos que la gente reclama hoy en día en la calle. No creo que dé para una Asamblea Nacional Constituyente. Es muy peligroso una Asamblea Nacional Constituyente en este momento con las fuerzas políticas que hay. No creo que estemos listos para eso y yo creo que el llamado más grande de la movilización social que permanece en la Constitución del 91 es la implementación de los acuerdos de paz. Yo creo que eso es digamos, en términos de justicia social lo que sería más importante y que por supuesto hayan un montón de otras cosas que empiezan porque
la plata de la educación, de la salud, de la justicia, pues no se vaya toda en los bolsillos de los corruptos, que es así de fácil, así de cliché es, así de básico es, y es, tenemos presupuesto, tenemos las instituciones, tenemos las vías, pero no funciona, porque si hay un cáncer que se carcome tanto a la Constitución del 91 como a la Constitución que pongan. Entonces, no es factible cumplir los postulados constitucionales con una clase política comprometida consigo misma y no con el pueblo. Eso es lo que yo creo. Ahora, con respecto al código de policía, ¿qué diría? Yo me aparto un poco de la discusión de acuerdo con la cual el fenómeno del abuso policial que estamos viendo en este escenario de protesta actual se terminaría si transformásemos el código de policía. Porque si uno le mira un poco la letra con cuidado al código de policía, el código de policía está también muy de acuerdo y hablando muy en clave de lo que dice la Constitución sobre lo que debe hacer la policía en escenarios de protesta social y en general. Entonces, yo no, por ejemplo, no creería la tesis de acuerdo con la cual el Código de Policía reafirma este papel de la policía en el escenario de conflicto armado. O sea, yo no creo que la militarización de la policía se esté dando por cuenta del Código de Policía. Yo creo que eso obedece más a una lógica política y no a una lógica formal. Ahí siento que lo que hay que hacer no es que la salida a la situación y a las críticas a la función de la policía no pasa necesariamente por un nuevo código de policía. Yo creo que con ese código de policía, con algunas transformaciones pequeñas, se puede lograr construir una policía del posconflicto, que es lo que estamos buscando. Pero se necesita otra vez el otro componente del que hemos venido hablando, que es el componente de la voluntad política. Se necesita que tengamos una élite política en el gobierno y en el Congreso que esté dispuesta a empezar a reconocer a la policía como un actor que está allí para proteger a los ciudadanos y no para ponerlos a funcionar en la lógica del conflicto armado como enemigos. Uno piensa en el papel de la fuerza pública en el 2021 y trata de mirar con el espejo retrovisor a 1990 y la situación era completamente distinta, ¿no? La fuerza pública, de alguna manera, la peor amenaza, y ahí está demostrado en algunas de las decisiones que pudo llegar a tomar la constituyente en esa materia, la peor amenaza era el narcotráfico. Entonces el temor más grande de Colombia eran las bombas, acuérdense ustedes 1989, 1990, y en ese momento, claro, no era como ni inteligente ni factible tocar a la fuerza pública, que en ese momento había que fortalecerla contra el narcotráfico, al punto que se destinó también la policía y el ejército a luchar contra el narcotráfico, rompiendo un poco ese carácter de funcionalidad de que eso es un problema de policía, porque es un problema de crimen y no había que meter al ejército como efectivamente terminó interviniendo. Luego yo creo que esos debates hay que abrirlos, pero me parece que esos debates hay que abrirlos en función de las circunstancias actuales. Por ejemplo, en el caso de la policía, que sea una policía civil, que respete los derechos humanos, que obedezca a los estándares internacionales, que yo creo que es el debate de hoy en día. Que yo pienso que algún proyecto del gobierno puede ir en esa dirección, pero es la clave de nuevo, es que no haya deliberación. Eso es lo que la sociedad no acepta. Uno no acepta un mecanismo autoritario de imposición de una reforma, y para la muestra de la reforma tributaria que se cayó, de la reforma de la salud que se cayó. La gente exige deliberación. Una democracia moderna, aún por sorteo, como hacen muchos países. Escoja 150 ciudadanos, que eso pasa mucho en los procesos de democracia deliberativa en el mundo, y sométales una reforma a su consideración. Algo parecido a lo que eran los focus groups hace unos años, pero con ciudadanos actuando. Y ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, que yo creo que eso es lo que hace falta. Entonces no estamos en un momento de la democracia, y parte de la solución de la crisis democrática tiene que ver con la deliberación ciudadana frente a ese tipo de reformas. Luego sí estamos en un momento muy distinto, pero yo incluso creo que en esa materia no es necesario tocar la Constitución. Okay, pero se puede pasar la policía a lo civil, al Ministerio del Interior. Así es. Hay fórmulas intermedias. Por ejemplo, muchos países de América Latina, y me tocó participar en varios procesos de modernización de policías en América Latina cuando trabajaba en el Banco Interamericano, y la creación de un Ministerio de Seguridad, por ejemplo, de seguridad y de policía, pero con un carácter absolutamente civil, de seguridad ciudadana. Es que el elemento ciudadano es el que marca acá la diferencia. Estamos en deuda con una actualización del
de lo que llaman el pensamiento, todo lo que son los valores, todo lo que es la doctrina policial con respecto a la realidad actual. La policía todavía debe seguir siendo una institución reformada, tiene que seguir siendo una institución actualizada, es una institución que tiene que estar en permanente revisión. No está en duda que necesitamos una policía, no está en duda que necesitamos un organismo especializado para controlar situaciones graves, eso no está en duda. Aquí la gran pregunta es si hemos sido capaces de mantener esa institución tan respetable, tan necesaria, esa institución de la cual todos urgimos, tenerla actualizada de acuerdo a las circunstancias de cada momento de la historia de Colombia. Y hoy lo que se impone es, de cara al marco constitucional que tenemos y de cara a las situaciones actuales, pues avanzar en una reforma adecuada de la Policía Nacional que la hará mucho más cercana, mucho más amigable, la hará mucho más, de unas relaciones mucho más sólidas con las comunidades, la hará mucho más garante de derechos. En el sentido del origen, por ejemplo, puede ser criticable que los constituyentes del 91 no se ocuparon del tema fundamental de la democracia visualmente, que era el sistema electoral. El sistema electoral prácticamente no fue tocado. Sí, se volvió garantista con las minorías nacionales, se visibilizó sectores que no existían, permitió el avance de la sociedad en términos de la sexualidad, de las divergencias, de las diversidades. Pero el tema fundamental para poder cambiar el país, que era el tema electoral, nos lo deben. Es decir, este país desde entonces, 30 años estamos cumpliendo, Viviana, hubiera merecido tener una reforma electoral profunda. La no reforma electoral imprevista en la Constitución del 91 permitió que durante estos 30 años el delito electoral, el clientelismo, el tamalismo, el tejismo siguieran existiendo como posibilidad de elección, y tanto de elegir como de ser elegido. De tal manera que en eso y en otros puntos pues se quedó corta la Constitución del 91.